Saludamos a las 6 de la mañana, 38 minutos, a Luis Fernando Mejía. Él es el director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Bueno, doctor Mejía, cuando hablamos del índice de confianza del consumidor, un oyente desprevenido de RCN puede preguntarse, ¿eso en qué me afecta a mí? ¿Qué traduce para la persona que nos está escuchando en este momento a través de RCN Radio? ¿Esto es una señal positiva para el país? Pues mire, lo primero es que el indicador de confianza es una especie de termómetro sobre lo que están viendo los hogares en dos dimensiones. La primera, las condiciones económicas actuales, es decir, cómo está su bolsillo, cómo están viendo la economía actualmente. Y la segunda dimensión tiene que ver con las expectativas, que están viendo hacia el futuro, enfrente, en términos de su bolsillo también y también, por supuesto, de las condiciones económicas generales. Entonces tiene un componente de la situación actual y un componente de expectativas. Entonces, cuando la confianza del consumidor anda bien, pues eso por supuesto implica que los hogares tienen una disposición a comprar bienes y servicios porque sienten que la situación económica en general y la de su bolsillo pues luce realmente positiva. ¿Cuál es la noticia para el mes de mayo? La noticia, como ustedes lo mencionaban, es que la confianza del consumidor aumentó en 6 puntos porcentuales. Esto indica pues que en el margen hubo una mejora frente a la percepción de las expectativas y de las condiciones económicas actuales. El balance sigue siendo negativo, bastante negativo, menos 22%, lo cual quiere decir que todavía hay más pesimismo que optimismo, pero realmente pues es una buena noticia porque pues muestra que en el margen hubo una mejora. ¿A qué se debe esa mejora? Nuestra sensación es que realmente el elemento más importante acá tiene que ver con la mejora en la inflación. Recordemos que la inflación en el mes de marzo al final tocó un techo cercano al 13.2%. Los datos de abril y mayo han sido un poquito más positivos y eso pues seguramente le ha generado un alivio al bolsillo de los hogares en el país. Señor Mejía, hablando de ciudades, ¿en qué ciudades específicamente aumentó esa confianza del consumidor y en qué estratos? Pues mire, las ciudades que encuestamos en este indicador de confianza del consumidor son 5, son las principales ciudades del país, que son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. En esta ocasión el indicador de confianza subió en 4 de las 5 ciudades encuestadas, en la única en donde tuvimos un retroceso fue en la ciudad de Medellín. Y también en materia de estratos socioeconómicos o ingresos, hay 3 grandes grupos de ingresos que son los ingresos bajos, los medios y los altos, un aumento de la confianza en los ingresos bajos y medios y una pequeña caída de la confianza en los ingresos altos que pues pesan menos en la encuesta y por ende en el agregado, de todas maneras hubo un aumento en la confianza. Es muy difícil entender particularmente por qué, por ejemplo, en Medellín cayó un poquito la confianza, en el resto de las ciudades fue positivo, pero pues ese fue el balance. En el agregado, un aumento de la confianza y solamente en Medellín una reducción de la confianza del consumidor. ¿Puede esto considerarse un punto positivo del gobierno del presidente Gustavo Petro? Hola Juan Carlos, buenos días. Pues mire, yo creo que la noticia es positiva y vuelvo a ratificar el punto. La explicación nuestra tiene que ver seguramente con la caída en la inflación. No digo que la inflación esté cayendo, que ya sea negativa, sino con la caída en el aumento del ritmo de precios que venía siendo muy alto. Recordemos que desde el año anterior el exministro Campo había anunciado que por fin íbamos a llegar a un pico de la inflación. Ese pico pues nunca llegó el año anterior y por fin llegamos a un techo de la inflación en el mes de marzo. Ahora bien, la responsabilidad de esto pues es compartida. Usted sabe muy bien que pues el ministro de Hacienda se sienta en la Junta Directiva del Banco de la República, de hecho preside la Junta, y yo creo que aquí hay un rol muy importante de la política monetaria, en donde por supuesto el ministro de Hacienda juega un rol también fundamental. No creo que haya un elemento adicional, digamos, que se pueda atribuir, pero pues al final de cuentas es una buena noticia y es positiva, por supuesto, para el gobierno. Al final, usted sabe que a los gobiernos los miden por los resultados económicos y pues esta es una buena noticia. Y señor Mejía, ¿qué están buscando los colombianos? ¿Qué están comprando? Porque uno ve que los carros están un poquito caros, pero la gente igual sigue comprando carros. Mire, ha habido una caída muy grande en la disposición a comprar vehículos, mejoró un poco en el mes de mayo en general la disposición a comprar vehículos, la disposición a comprar bienes durables, por ejemplo electrodomésticos, pero las cifras siguen siendo muy negativas, entre otras cosas por la desaceleración de la actividad económica. Recordemos que este año pues nuestro pronóstico de crecimiento es de desarrollo del 1.5%, y cuando empiece a desacelerarse la economía,
los hogares lo primero que dejan de comprar son los bienes durables, los vehículos, los electrodomésticos de línea blanca y demás. Y eso ha generado, digamos, unas caídas importantes de la actividad comercial en esas líneas. La confianza lo que muestra es que en este caso hay un poquito más de disposición a comprar vivienda. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Si mejora esa disposición, podríamos ver tendencias un poquito mejores en materia de ese tipo de bienes durables. Doctor Mejía, en este tema del índice de confianza del consumidor, ¿influye el tema del dólar? Unos días, unas semanas arriba, ahora llevamos un par de semanas con el dólar en descenso, en un precio por debajo inclusive de los 4.200 pesos. ¿Eso qué tanto influye en eso que ustedes trabajan, en este índice de confianza del consumidor? Totalmente, ese es un buen punto. Mire, el dólar impacta indirecta y directamente el bolsillo de los hogares. Lo hace directamente a través del costo de los bienes importados. Volvemos otra vez, por ejemplo, al caso de los vehículos, de los electrodomésticos, que en su gran mayoría son importados. Cuando aumenta el precio del dólar, naturalmente eso se traduce en un mayor costo de importación que típicamente se traslada al precio de venta, es decir, afecta al consumidor final. En el caso de los impactos indirectos, hay una gran cantidad de bienes y servicios que utilizan bienes importados, insumos importados en la producción. Por ejemplo, el caso de los alimentos. Ustedes recordarán todo el lío que tuvimos el año anterior a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, en términos de un aumento en el costo de los fertilizantes, casi un 70% de ellos son importados. Cuando sube la tasa de cambio, pues naturalmente eso implica un mayor costo en la producción, que al final termina también afectando el precio de venta al consumidor final. Entonces, la dinámica positiva del dólar naturalmente es un alivio. Nuestros cálculos nos indican que más o menos un 20% de la canasta familiar está atada al precio del dólar, ya sea directa o indirectamente, y eso pues por supuesto también afecta el bolsillo de los hogares, en este caso positivamente. Así que es una buena noticia que también tendrá unas implicaciones positivas en materia de inflación seguramente en el corto plazo. Doctor Mejía, este tipo de tendencias, el hecho de que aumente el índice de confianza en la gente, ¿normalmente se sostienen o esto se puede ir abajo con cualquier noticia drástica con respecto a la economía? Le pongo un ejemplo, que suba el dólar de un golpe dentro de una semana. Mire, ese es un punto también importante, Juan Carlos. Cuando usted revisa el comportamiento histórico del indicador de confianza del consumidor, se ve claramente que hay tendencias. En la medida en que la tendencia sea positiva, esto indica muy seguramente que la economía va bien, que hay más confianza por parte de los hogares, y eso típicamente también se traduce en un aumento en el gasto de los hogares y por ende en un crecimiento económico. Pero como usted bien lo indica, también hay eventos puntuales que pueden afectar la confianza. Por ejemplo, los temas políticos. Cuando hay, digamos, líos políticos, eso puede afectar la confianza. Las elecciones también, cuando usted revisa el comportamiento del indicador de confianza, las elecciones también juegan un rol importante. Anuncios sobre reformas, por ejemplo, tributarias particularmente, típicamente han afectado puntualmente el indicador de confianza, pero esos eventos son muy puntuales, muy particulares, no afectan típicamente la tendencia que está más atada, diría yo, a las condiciones económicas, a la evolución de la actividad productiva, a la generación de empleo. Entonces, hay factores que afectan, pero muy transitoriamente, el indicador de confianza. Realmente la tendencia está más atada a los fundamentales económicos y pues por eso la tendencia sigue siendo todavía un poquito negativa porque la economía pues este año va a estar en desaceleración. Muy bien, él es Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Le agradecemos por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Doctor Mejía, buen día y gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan un feliz día, es algo muy especial.